Bendiciones, soy la pastora y profeta de Dios, María de Catrinao, madre de la Casa Viento Recio. Y en estos tiempos que estamos viviendo, tenemos que refugiarnos en Dios. Y estas ediciones, estos programas, he sentido en mi espíritu llamarlo Mujeres en tiempos de crisis. ¿Cómo tenemos que ser? ¿Cómo nos deberíamos levantar en una situación, en un tiempo así? Si bien esto no estaba previsto, ¿verdad? Pero no obstante a eso, estamos refugiados en Cristo. Y si bien este programa no es solamente para que llegue a todas las mujeres, sino que a la iglesia en sí. Quiero compartir una palabra para los hijos de la Casa Viento Recio y también para todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Es un tiempo oportuno, es un tiempo de buscar a Dios, es un tiempo de estar aislados, pero al mismo tiempo es un tiempo para aprovechar el tiempo, ¿sí? Y para nutrirnos, edificarnos en la palabra de Dios. Quiero compartir con todos ustedes una palabra de parte del Señor que es escritural como fundamento a lo que voy a soltar en este momento, y es en el libro de Primera de Samuel, capítulo 1. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 1, en el versículo 10 dice: y ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Se refiere a Ana, la mujer del Cana. La historia, quiero hablar un poquito de la historia para llegar y soltar una palabra que el Espíritu me indicará como revelada, ¿no? Cuando Ana llega al altar de Dios, al lugar donde está Dios para ella, y derrama su corazón, va con su esposo, quien es el Cana, que ella tenían una relación de matrimonio, más o menos dicen los historiadores, como 10 años, en los cuales procuraron, en la parte natural, humana, de buscar un hijo, pero no se dio. Todos sabemos que para los israelitas es muy importante los hijos, porque he ahí la bendición de Dios a la vista de los ojos. Y ella no era una mala mujer, no era una mala esposa, pero había sido tocada por una iniquidad, por un mal, y esto era esterilidad. ¿Y por qué era ella? Porque la historia nos dice que a través del tiempo, pasando un tiempo prudente de 10 años, el Cana toma a otra mujer, la cual era hasta normal, natural que se hiciese, porque el asunto era no solamente tener mujer, sino también era dar generaciones, tener hijos, tener herederos. Y en este caso Ana no se lo podía brindar a su esposo, aunque anhelaba hacerlo en una parte humana, natural, y por esto mismo a ella la lleva a una depresión, a una aflicción de tal manera que ella no podía ya sostener esa crisis, ese proceso, esa situación. La historia nos dice que el Cana toma a una mujer, y toma a una mujer la cual, de alguna manera, se forma una familia en Penina, que su significado significa perla o coral. Ana simboliza, significa espiritualmente gracia, favor. Si bien era hasta normal que el Cana hiciera esto, de hecho que Penina le concedió los hijos, le dio los hijos, pero había algo en ese matrimonio, porque dice la palabra que el Cana amaba a Ana, con ese amor que va más allá de que ella le pudiera dar hijos. De hecho que él le dice: ¿acaso no te soy yo más que 10 hijos? Y no, una cosa es una cosa y otra cosa es lo otro, ¿verdad? Ella quería un hijo, el esposo ya lo tenía, ella quería un hijo por ella, para sentirse realizada, para sentirse completa. Y de hecho, que en esa situación de vivir en una casa donde también estaba la otra mujer, y que la otra mujer sí pudiera llegar al corazón de su marido a través de los hijos, no la amaba totalmente, pero sí llegaba a él a través de los hijos que le estaba dando
perla, coral, penina. Pero no obstante a eso, Ana no se quedó con esa situación de que voy a vivir así eternamente, sino que ella decidió cambiar la historia de su vida. Ella decidió, esto tiene que cambiar, a mí Dios me tiene que escuchar. Y ella se fue al altar de Dios y allí derramó su alma. Derramar el alma quiere decir, lloró abundantemente, pidió, su aflicción la llevó al altar, su necesidad la llevó al altar. Y sí, muchas veces necesitamos estas situaciones y procesos para llegar y derramar el corazón en medio de un tiempo de crisis. Y ella lo hizo. Y ella se aferró a una palabra escritural, a una palabra que estaba sobre su cabeza, a una palabra que no podía fallar, como dice el libro de Éxodo. El libro de Éxodo, en el capítulo 23, versículo 26, dice, no habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra. Y yo, dice Dios, completaré el número de tus días. Había una palabra más que una crisis. Había una palabra de Dios. Y cuando hay una palabra, no habrá estéril. Ella se tomó de esa palabra. Ella aplicó esa palabra en su necesidad. Y en esa necesidad recurrió a lo que sabía, a lo que entendía, a lo que creía. Solo Dios me puede ayudar. Solo Dios. Y de hecho, que dice que aun cuando el Cana no la había tocado, ya estaba embarazada. Ella entró por un hijo y salió con una generación profética. Y no cualquier hijo. Como nos habla la historia, nos habla que del vientre de Ana nace Samuel, el cual ella, en esa situación de crisis y de necesidad, ella hace votos, una promesa a Dios diciendo, si tú me das un hijo, yo lo voy a dedicar para ti. Esto nos tiene que traer una reflexión en este tiempo. Estamos todos como Ana, todos metidos en el altar, todos derramando nuestro corazón. Y es verdad, necesitamos, aún como pastores, alguien se preguntará, wow, ¿qué le estará pasando a la pastora María? No, es la necesidad de buscar a Dios en todo tiempo, más en un tiempo así, de derramar nuestro corazón, de que nuestro corazón sea sensible al toque del Espíritu Santo. Y es como decía días atrás nuestro padre espiritual, el apóstol José Luis Álamo. Muchas veces invitamos a la gente que pase adelante y que haga un nuevo reencuentro, un encuentro con Dios, que se reconcilie con Dios, que puedan sentir algo. Pero no obstante así, también nosotros como siervos de Dios necesitamos entrar en el altar. Y Dios nos llamó en medio de estas situaciones porque Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Miles de situaciones pueden provocar a que nosotros como hijos o como siervos de Dios tengamos que ir al altar. No lo digo por usted, lo digo por mí, ¿sí? Lo digo por mi casa, porque es un tiempo de reflexionar, es un tiempo de venir a quebrar con las iniquidades, es un tiempo de decir a situaciones, ya no más, basta, ya no más, ya no más. No pienso seguir así, no pienso vivir así. Necesito un cambio y ese cambio es radical. Así lo hizo Ana. Ana dijo, no, ya basta. Basta de esta esterilidad. Ya basta de que la perla coral, la graciosa, se burle de mí. Eso simboliza los demonios, las fuerzas del infierno que golpean la vida de una mujer, la vida de una familia, la vida en una situación de familia. Nos tenemos que levantar como Ana, que también simboliza la iglesia de Cristo, tiene mucho simbolismo profético, espiritual. Ana no solamente es una mujer que llora por un hijo y se terminó la cosa. No. Ella marcó una historia. Después de esto hubo un antes y un después, como lo va a haber cuando salgamos de la cuarentena. Nuestros corazones fueron procesados en estos días de encierro, en estos días
de aislamiento social obligatorio. Si no hubiese sido obligatorio, ¿sabe qué? Tú y yo como pastores estaríamos recorriendo todos los hogares habidos y por haber. Pero ¿sabés qué? Dios aún así permitió todo esto. Para que nos aquietemos, para que consumemos en Él la ansiedad, para que digamos, no, pará, yo necesito derramar mi corazón. Yo necesito un cambio. Yo necesito una plenitud. Porque damos tanta agua y nos quedamos nosotros sin agua. Tenemos que ir a la fuente. Y la fuente se llama Cristo. Así fueras pastor o tuvieras uno de los 5 ministerios. Así fueras una mamá que tienes un hijo, 7 o 10. Así fueras un hombre de Dios que quizás no tengas llamado. Pero es necesario recurrir al altar. Se dice que una mujer cuando va a alumbrar, a parir, leía un artículo en algún momento, se dice que la mujer tiene dolores a nivel de que se le rompen a cualquier otra persona 20 huesos a la vez. Yo tuve 5 hijos, tengo 5 hijos. Y digo, wow, entonces ¿cuántos huesitos? Según dice este artículo, se rompieron una y otra vez y una y otra vez. Y todos sabemos que las mujeres, que no todos los partos son iguales. Y no quiero asustar a ninguna chica, ninguna mamá que está por alumbrar por primera vez. No, no, no. Todos los partos no son iguales. Hay diferentes procesos en cada embarazo y en cada alumbramiento. Pero sí somos diferentes después que alumbramos. En caso de cualquier mujer, vamos a ser diferentes después que se alumbre una verdadera revelación de Cristo, Jesús, en nuestras vidas después de esto. Después de la cuarentena que estamos viviendo y de dar gracias al Señor, porque en el día de ayer, cuando tuve mi momento de intimidad con el Señor, muchas veces salgo al balcón de casa. Y en el balcón de casa yo puedo ver una parte de Neuquén. Todo el panorama lo veo de ahí. Y solamente podía decir esto al Señor. Gracias, Padre. Porque nunca en mi vida viví esto que estoy viviendo hoy a mis 60 años. Lo están viviendo mis hijos. Lo están viviendo mis nietos. Y esto va a marcar en la historia de nuestras vidas de cómo Dios nos liberó una vez más. Una vez más, como Israel salió de Egipto y se metieron en el desierto y pudieron ver esa nube de fuego que los cubría de noche y los seguía de día. Pudieron ver la protección del Todopoderoso. Pudieron ver que no estaban solos, que el Señor iba adelante. Yo creo que después que salgamos de todo esto, aún hoy lo estamos viviendo, una intimidad muy profunda con el Espíritu Santo. Estos días han sido días muy especiales también para mí. He tenido luchas tremendas, tremendas en cuanto a fuerzas del infierno, a querer venir, a querer tocar, porque no estamos enfermos, no sentimos nada físicamente, pero sí espiritualmente. Pero no obstante a eso, hemos sentido a Dios. Hemos sentido al Espíritu Santo. Hemos sentido de que Él está. Eso sintió Ana cuando estaba en el altar, que estaba embarazada de un alumbramiento que sería profético, que marcaría el destino espiritual que estaba en ruina de todo Israel y marcaría también en la historia lo político, lo social. Ana tuvo más hijos e hijas, pero el primogénito, fue dedicado a Dios. Fue para Dios. A tal punto que dice que una vez que ella lo dejó de amamantar, mirá el sacrificio de su ofrenda. ¡Qué sacrificio, Padre!
No todos podemos llegar a eso, a entregar tanto. Hemos entregado nuestros hijos a Dios, claro está, pero en este caso no solamente espiritualmente, era físico, era el hijo por el cual ella vivió esperando 10 años, el cual luego 9 meses lo tiene y no lo disfrutó totalmente, sino esos días, esas noches que lo amamantó, que lo cuidó y lo entregó, porque se lo entregó a la familia de Elí, el sacerdote. Y dice la palabra que totalmente ella no se olvidó de su ofrenda de sacrificio, sino que constantemente, aun cuando vivía una vida como madre, aun cuando vivía una vida como esposa, pero de tanto en tanto, una vez al año, Samuel 2:19, le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. No era, ay, me acordé que tengo que ir al templo. No. Era algo que ella vivía durante un año, que sabía que tenía que ir al templo a dar ofrenda, a bendecir a Jehová, a Yahweh, adorar, a bendecir, pero también traía la ropa que era para su hijo. Pero ¿sabes qué? Aun cuando Ana como madre hizo su deber, porque no abandonó a su hijo, no, lo entregó como ofrenda y fue resguardado en las familias que estaban allí en el templo. Los sacerdotes, los levitas vivían sus esposa, con hijos, familia. Allí era resguardado y amado Samuel para lo que Dios iba a hacer con él en su momento y en su tiempo. Pero a Samuel se le permitió vestirse con efod. ¿Qué quiere decir? Que cuando Ana llegaba con esa ropita natural, ¿qué es lo que tenemos que hacer toda madre? Orar, bendecir los hijos, bendecirlos en todo tiempo, soltarle la palabra, resguardarlos, cuidarlos, alimentarlos, comprarles las ropitas necesarias, ayudarlos en todo en la vida. Pero no obstante a eso, cuando ella llegaba ya estaba Dios, porque ya estaba vestido de efod, una vestimenta que solamente lo usaban los sacerdotes, no lo podía usar alguien de por ahí del pueblo de buena voluntad, pero como Dios tenía propósito, como Dios quería de él, hacer de él, y ya había propósito de la eternidad, que sería el profeta de Dios, que de alguna manera no es que se rompería totalmente el sacerdocio, pero no obstante a eso nacía una nueva generación profética que atendería aún así y se le sería permitido la labor y el oficio que el sacerdote hacía. ¡Wow! No te preocupes. ¿Estás en crisis? Anda al altar. Vamos al altar, a esa intimidad con Dios. Derramemos nuestro corazón, porque Dios nos está embarazando de algo muy grande que se va a soltar luego que salgamos de aquí. Si bien el infierno se está levantando con un montón de cosas, hoy decía yo en la mañana en un devocional, todos están esperando la vacuna. La vacuna ya está. Se llama Cristo. Él. Quien lo mira a Él, como la serpiente en el desierto, será salvo. Y si bien necesitamos una vacuna, porque la sociedad la necesita, esperemos que no aparezca tarde. Que no sea el bien para ricos y millonarios. No sea una estrategia más del sistema para enyugar la gente, sino para el bien de la sociedad, porque la medicina está para hacer bien a la sociedad, al mundo. Hoy es el día de venir al altar. Hoy es el día de derramar nuestro corazón en el altar de Dios y saber que después que salgamos de esta crisis, porque hoy nos vamos a levantar como mujeres, aquellas que son mujeres, ¿sí? Nos vamos a levantar como iglesia para todos, para los hombres, para las mujeres, para los hijos, y nos vamos a levantar a quebrar la maldición de la esterilidad. De aquí en más vamos a tener hijos proféticos, generaciones proféticas que
marcarán una historia en Argentina, en Latinoamérica y en el mundo entero. Nos vamos a levantar a dar nacimientos múltiples, porque después de todo esto la iglesia debe quebrar con un montón de cosas, las cuales el sistema, situaciones, demonios, potestades, principados y tantas fuerzas del enemigo que se levantaron para que la iglesia no creciera aún más. La gente que se convertía volvía nuevamente a Egipto y volvía a la rutina, a los rudimientos del mundo. Pero ya no. Lo tenemos que creer, lo tenemos que declarar. Ya no. Hoy viene un nuevo nacimiento y este nacimiento es producido por la obra del Espíritu Santo. No solamente, yo profetizo, no solamente los que no conocen al Señor vendrán a Él, sino muchos que dejaron al Señor, que te fuiste de una iglesia porque no te gustó algo, porque el enemigo llenó de odio, de rencor, de daño, fuiste herido, con razón o sin razón, pero fuiste herido y esa situación te sacó de ese lugar. ¿Sabes qué? Es el tiempo de volver a Dios, es el tiempo de venir al Padre, es el tiempo de derramar tu corazón. Y si bien no vas a volver quizás al mismo ministerio, puede ser, pero busca a Dios en el lugar en que sea. Buscate un ministerio apostólico, profético, que tenga la unción y las obras y señales del Espíritu Santo. Y en ese lugar vas a ser edificado y vas a ser bendecido. Yo hoy estoy decidida. No voy a ser igual. Dice que los hijos de Penina, nadie más supo más nada de ellos, ni la historia no dice más nada de los hijos. Son hijos de perlas, son hijos de brillo, pero nada más. Son hijos que no marcaron generaciones. Oh, wow, los hijos de Ana. El hijo de Ana. Gracia, favor. Ella buscó la gracia y el favor de Dios. De el hijo y de los hijos de Ana se relatan en la historia, pero más lo de Penina no. Profetizamos que la historia hablará de nosotros, que marcaremos generaciones proféticas y que la gracia y el favor de Dios nos sacará aún de esta crisis y aún de lo que pudiera venir en adelante. Seremos resguardados, seremos cuidados por el Señor. Tenemos que salir diferentes. Nuestro corazón se tiene que quebrar, pero en el buen sentido de decir, oh Señor, es el tiempo de ir al altar, es el tiempo de derramar mi corazón, es el tiempo en que junto a mi familia te vamos a buscar, te vamos a servir de corazón. Yo te invito a que lo hagas. Yo te invito a que seas esa mujer de gracia, esa mujer de favor que se levanta en medio de las crisis y quizás tu situación sea tan difícil que tu economía esté quebrada totalmente en estos días y que digas, ¿qué voy a cocinar? ¿Qué voy a hacer? Anda al altar. Anda al altar. Porque hay un Dios de amor que aún mandará los cuervos, mandará en su amor a quien sea, y se abrirá esa puerta que se proveerá de alguien para cubrir tu necesidad. Serví a Dios, aún en este tiempo difícil. Levanta un altar. En la respuesta de Dios para Ana vemos la ausencia del Cana. No estaba el Cana en el altar cuando ella estaba derramando su corazón. El Cana vino, ofreció la ofrenda de sacrificio junto a Penina, a su familia, los hijos que ella le había dado, pero se volvió, se fue. Pero Ana quedó. Quiere decir, sé persistente. Porque aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Pide. Sé persistente en el altar. ¿Quieres cambio? ¿Quieres sacar la muerte, la esterilidad de tu vida, de tu familia? Sé persistente en el altar. Confía en ese Dios poderoso. Porque muchas personas dicen, es la pandemia, la cuarentena y el aislamiento. No. Dios siempre te buscó.
Dios siempre estuvo, la crisis siempre estuvo de una u otra manera. Te golpearon a ti, a mí, a la sociedad, al mundo. Y van a seguir situaciones, pero no obstante a eso, tenemos que buscar a Dios. Es el tiempo de buscar a Dios, mujer. Es el tiempo en que te tienes que meter al altar, tienes que derramar tu corazón, tienes que tomar la decisión de un cambio radical, fundamental. Esto yo no lo quiero más. Aquí va a haber un cambio. Aquí van a haber corazones consagrados a Dios. Eso es lo que vio Dios en Ana. Vio la consagración de la calidad y el valor de la ofrenda que ella iba a entregar. Todavía Samuel ni nacía, ya había sido ofrendado. No estuvo ni enterado, aún totalmente en lo natural, porque en la eternidad Dios lo sabe todo. Pero ya, porque el día en que llegó a la casa de Elí, en las habitaciones cercanías del templo, solamente era un niño, pero un niño con propósito. ¿Sabes qué? Después de este alumbramiento que vamos a tener al salir de la cuarentena, va a haber definidos propósitos. Vas a saber para qué estás, quién sos. ¿Sabes cuánta gente me pregunta y me dice, pastora, profeta, ¿el Señor les reveló qué dones tengo? Y la respuesta tan sincera mía es, no. Y no me siento mal diciéndote así porque evidentemente Dios no te va a revelar todo, ni tampoco tengo por qué saberlo todo. Es decir, Dios se va a revelar a cada vida con su identidad de hijo, la identidad profética. Y después que salgamos de todo esto, habrá propósitos de Dios que se realizarán en la vida de cada uno de nosotros, que van a traer alumbramientos espirituales, una apertura espiritual para nuestras vidas, para nuestra familia, para el destino profético que Dios nos ha encomendado. ¿Sabes qué? En este tiempo decimos, Señor, yo a mi edad digo, Señor, el resto de vida que me queda, no la cuarentena. No estoy pensando que me voy a morir dentro de unos días. No. Estoy pensando dentro de la voluntad de Dios, porque en Él estamos y de Él dependemos, que aún más todos los días que me queden de vida, Señor, que yo pueda hacer algo productivo, que pueda marcar generaciones, que pueda hacer algo que las generaciones recuerden de la madre, recuerden de la abuela, recuerden de la pastora, de la profeta de Dios. Aleluya. Yo creo que viene un tiempo de Dios profético. Yo creo que se abre una gloria de Dios sobrenatural. Vamos a salir cambiados, dimensionados, edificados en Dios, porque hemos estado resguardados, sí, no solamente en el hogar, compartiendo con la familia, sino que hemos estado en el altar. Y no solamente en el altar, sino resguardados los unos, los hemos contenido los unos con los otros. Yo te invito, este es el mensaje. El mensaje es, anda al altar. El tiempo de crisis, sea esterilidad o no sea. En este caso, para esta mujer, Ana, el problema era que no podía dar hijo, esterilidad. Nosotros hoy tenemos una amenaza de muerte a nivel global, pero aquel que está en Cristo está seguro. Aquel que está en Cristo está en luz. Todo puede estar en tiniebla, todo. Pero si tú y yo estamos en Cristo, estamos seguros. Te bendigo en este día, bendigo a las familias, bendigo a los hijos de la casa Viento Recio. Y sí, los extraño, claro que sí, los amo, los extraño, pero llegará el tiempo. Y yo sé esto certeramente, el amo de las almas, de la iglesia de Cristo, es el Señor. Si está la palabra, está el Señor. Esta mujer tenía una palabra y se aferró, se ató al altar de Dios por una palabra. Tenemos una palabra. Y si esa palabra está en nosotros, por esa palabra saldremos edificados de la crisis que venga o que sea.
Mujeres amadas, mujeres de intercesión, Iglesia de Jesucristo, les bendigo con toda la bendición y declaramos que la gloria de Dios, el Kavod de Dios se suelta poderosamente aún en estos días. Amén, amén y amén.